Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, 13ª parte, sobre la venganza. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus múltiples y maravillosos cuidados. Te damos gracias por el perdón de los pecados y te damos gracias por este día que nos regalas. Al abrir la Escritura, Señor, esperamos la presencia de tu Santo Espíritu para que sea nuestro Maestro, para que venga a traer paz y que podamos tener la sabiduría suficiente para entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser tus discípulos fieles y consagrados a ti. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, y hemos visto los temas de la bienaventuranza. Estudiamos que Jesús compara a los cristianos con la luz del mundo y la sal de la tierra, pero también hay una interpretación acerca de la ley de Dios para corregir ciertos conceptos equivocados. Hablamos acerca de que la obediencia a la ley debe brotar del corazón. Hablamos también del cuidado que debemos tener con nuestros malos pensamientos y que las motivaciones que tenemos a la obediencia deben venir del corazón. Hoy vamos a tratar el tema de la venganza. Este tema está cubierto en los versículos 38 al 42. Leamos lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Son varias declaraciones que vale la pena considerar para el entendimiento que la vida del cristiano debe ser algo práctico. Según Berkeley, pocos pasajes del Nuevo Testamento contienen tanta esencia de la ética cristiana como este. Aquí tenemos la ética característica de la vida cristiana y la conducta que debiera distinguir a los cristianos de los que no lo son. Cristo está presentando la 4ª ilustración del espíritu de la ley en contraste con la mera formalidad de obedecerle. Explica cómo debe proceder el cristiano cuando es perjudicado por otros. En primer lugar, el Señor les recuerda una orden que fue pronunciada en el pasado. Miremos Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta es conocida como la ley del Tailón. Esta ley es muy antigua, que aparece incluso en el Código Hammurabi, aproximadamente en la época en que vivió Abraham. Esta ley fue instituida para evitar los abusos del sistema de justicia común en la antigüedad. Era una práctica corriente cobrar las deudas o daños con intereses exorbitantes. Esta ley era un estatuto civil y el castigo debía hacerse bajo la supervisión de los tribunales. No era una justificación de la venganza, era la aplicación de justicia por los tribunales. Porque en el Antiguo Testamento tenemos orientaciones en que los hijos de Dios no debían usar la venganza como instrumento personal. Leamos Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré.
Espera en Jehová y Él te salvará. Vayamos al mismo libro, capítulo 24, versículo 17. No te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre tu corazón. Miremos el capítulo 24, versículo 29. No digas, haré con él como él hizo conmigo, pagaré a ese hombre según merece su obra. Y capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Así que, aunque el deseo natural puede ser la venganza, la conducta del Hijo de Dios es diferente. La ley del Tailón era una ley civil que tenía como objetivo administrar justicia y no justificar la venganza. En segundo lugar, Jesús le dice, pero yo os digo, es decir, al parecer en la época de Jesús, la ley del Tailón no estaba siendo usada de manera correcta. Y Jesús va a introducir una forma de vida diferente a lo habitual. En tercer lugar le dice, no resistáis al que es malo. Estas palabras causan una profunda impresión en los oyentes. Capernaum era una ciudad fronteriza y había una guarnición romana. Los soldados romanos, cuando iban de un lugar a otro, a menudo se apoderaban de los labriegos judíos que trabajaban en el campo y los obligaban a llevar la carga, ya sea trepando una ladera o prestando cualquier otro servicio. Los judíos se sentían humillados por los romanos, deseaban de corazón la venganza, deseaban de corazón librarse del yugo de los romanos. Sus corazones estaban cargados del deseo de venganza. Miran a Jesús para ver si será posible que Él sea el libertador. Pero escuchan las palabras, no resistáis al que es malo. Es decir, no procuréis vengaros por los males sufridos. Aquí Jesús parece referirse a una hostilidad activa y no a una resistencia pasiva. El cristiano no debe responder la violencia con violencia. Nosotros hemos sido llamados a vencer con el bien el mal. El apóstol Pablo nos amonesta en Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El cristiano debe reaccionar de manera diferente. No debe buscar el mal de su enemigo, no debe buscar la venganza. El mal se contrarresta con el bien. Entonces, para reforzar su tesis, ahora Jesús va a ilustrar lo dicho con 3 ejemplos. El primero, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. La profundidad de este espíritu de no venganza la vemos en Jesús. Tenemos que entender que Jesús es Dios hecho hombre. Se conoce como el príncipe de las huestes del cielo, comandante del ejército celestial. Una sola palabra de Jesús era suficiente para dar vida o traer muerte. Pero Él se humanó y fue escupido y abofeteado. Su rostro quedó deformado por la cantidad de golpes que recibió. El odio al Salvador era intenso, pero Jesús pronunció unas palabras que conmovieron a uno de los centuriones romanos. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la misma manera, cuando alguien venga y nos hace daño, no debemos resistirle con más odio o venganza. Jesús se preocupa más por el espíritu que motiva el acto que con el acto mismo. El cristiano no debe luchar por lo que considera que es su derecho. Sufrirá un menoscabo antes que procurar desquitarse. Jesús mismo observó plenamente el espíritu de esta orden, aunque literalmente no atrajo sobre sí sufrimientos adicionales. Elena de White nos hace una apelación interesante. Ella recuerda, Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre, y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. Este era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros.
El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le sucede viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios les ayudan a bien. Discurso Maestro de Jesucristo, página 62. Poner la otra mejilla significa que renuncias al espíritu de venganza que naturalmente viene a nuestra mente, como una reacción natural. Vale la pena aclarar que el colocar la otra mejilla no es una actitud pasiva de resignación en la que van a abusar de nosotros. Jesús mismo nos lo enseña cuando estaba ante el tribunal de Anás y Caifás. Jesús responde a una de sus preguntas y vemos lo que narra Juan capítulo 18, versículos 22 y 23. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? La intención de Jesús no era reclamar sus derechos o la de buscar una venganza, sino la de llevar a la persona a reconocer que ha actuado con injusticia y se ha equivocado en su proceder. En segundo lugar, o el segundo ejemplo que coloca Jesús es: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La túnica era una prenda similar a lo que llamaríamos camisa, que se llevaba sobre la piel. El manto exterior o capa que solía usarse como cobija por la noche y era diferente a una camisa. Muchas veces un pobre no tenía ninguna otra cosa que dar como prenda sino su capa. Sin embargo, la ley de Moisés prohibía que el acreedor retuviera esa vestimenta como prenda durante la noche. Así que una persona te lleva al tribunal porque debes algún dinero y no has podido pagar, y te lleva a pleito para quitarte la túnica como prenda de garantía, pues tú no quieres venganza, tu deseo es pagar, es salir del pleito en buenas maneras. Entonces le ofreces la capa también. En vista de que la capa era considerada más esencial que la túnica o vestimenta interior, cederla sin resistencia demostraría una concesión mayor, sobre todo en vista de que la ley le otorgaba al dueño ciertos derechos sobre su capa. Así que lo que Jesús te está diciendo es que el cristiano no insiste nunca en sus derechos, nunca discute sus derechos legales, no considera que tiene derechos legales en absoluto. El cristiano está más pendiente de sus responsabilidades, en sus deberes, en su tarea, que simplemente levantarse y acaloradamente defender sus derechos. El interés supremo del cristiano es buscar hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. El término obligar tiene varias connotaciones. El griego agareuo significa obligar a servir. La palabra ágaros es un vocablo tomado del persa y relacionado con el verbo anterior. Significa correo de caballo. Los persas usaban este término para designar a los correos reales del sistema imperial de postas que ellos perfeccionaron hasta llegar a un magnífico grado de eficiencia. En tiempos de los romanos, agareo o ágaros se referían al servicio obligatorio del transporte de pertrechos militares. Epícteto, cerca del 79, aconseja respecto a este servicio lo siguiente: si hay una requisa y un soldado te lo toma, el asno, déjalo ir, no te resistas ni te quejes, porque de lo contrario te apelearán y al final perderás el asno también. Resistir será provocar un trato cruel. Jesús se refería a casos tales como cuando un soldado romano le exigía a un civil judío que llevara su equipaje durante una milla, como lo mandaba la ley. El cristiano debía prestar un servicio doble del exigido por la ley y debería hacerlo con alegría.
Berkeley agrega el siguiente comentario: lo que Jesús está diciendo es: no estés siempre pensando en tu libertad para hacer lo que se te dé la gana. Piensa siempre en tu deber y en tu privilegio de ser útil a otros. Cuando se te imponga una tarea, aunque sea injusta y odiosa, no la cumplas de mala gana y con resentimiento, sino como un servicio que se presta de buena gana. Así que el Señor nos ha dejado unos principios claros que debemos recordar. El cristiano no debe tener resentimiento, no busca venganza o revancha por muy humillante que sea. El cristiano no debe regirse por los derechos que cree son los que cree poseer. El cristiano no vive reclamando sus derechos, sino por el contrario, quiere ser de ayuda, aunque lo que nos parezca que es un oficio que no merezcamos. Pero lo haremos con alegría, lo haremos eficientemente. Entonces el Señor nos pide que hagamos dos cosas en favor del prójimo. Número 1, al que te pide, dale. Aquellas personas que necesitan nuestra ayuda, jamás debemos negarnos. Este consejo también fue un consejo de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 8. Cuando haya alguien pobre entre tus hermanos en algunas de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano libremente y le prestarás lo que en efecto necesite. Todo el que necesita nuestra ayuda, debemos servirle sin vacilar, así sea aquel que se considera nuestro enemigo. En segundo lugar, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El asunto de los préstamos es motivo de muchos conflictos entre las personas. Lo que pasa es que debemos entender a lo que se refiere Jesús aquí. En la ley judía, el año del jubileo, las cosas volvían a su dueño inicial. Lo que sucedía era que si alguien había perdido la propiedad porque había fracasado en las cosechas y no podía pagar, lo que finalmente era que había en Israel este tipo de personas que tenían cierta posición social que no eran capaces en momentos de necesidad pedir donaciones. Entonces lo que pedía era un préstamo, pero finalmente lo que ocurría era que el préstamo era más bien una donación. Era la experiencia de un sentido de solidaridad con el que había fracasado. Al Señor presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo devolverá. Proverbios 19 y 17. Los ciudadanos del reino de los cielos sentirán impulsos generosos y actuarán conforme a ellos. Apreciado amigo y hermano, esta sección del Sermón del Monte nos deja lecciones muy claras de lo que la vida del cristiano debe ser en momentos de provocación, en momentos de deseos de venganza o en el deseo de exigir nuestros derechos y sentirnos con la clara disposición de tener un espíritu vengativo y combativo. Dios espera que sus hijos aprendan a ser mansos, humildes, fieles, dispuestos a andar por la senda del deber, cumpliendo la tarea, cumpliendo fielmente su deber como discípulo de Cristo. Esta no es época de venganzas, no es época de andar peleando con todo el mundo, no es época de abrigar odio hacia nuestro enemigo, sino más bien la de extender nuestras manos para servir, para llevar una vida consecuente. Y cuando se nos obligue a hacer una tarea, quizás que no nos guste, hagámosla con alegría, con gozo, haciéndola bien, porque la hacemos para el Señor. Que Dios hoy te bendiga, llene tu corazón de paz, haya en tu vida prosperidad. Es mi oración por ti. Amén.